Ya, buenos días chicos, un gusto saludarles. Vamos a estar viendo el día de hoy lo correspondiente a la semana 10 en el tema de física. Y en esta ocasión vamos a estar analizando nuevamente, vamos a estar reforzando esta partecita de vectores, ¿sí? Y vamos a estar acá hallando lo que son en este caso, las resultantes, ¿sí? Es decir, el total de en este caso, de si yo tengo que sumar, por ejemplo, acá tres vectores, ¿sí? Ya, eso es lo que vamos a estar viendo acá. Recuerde lo que habíamos visto por ahí en temas anteriores. Dentro de lo que son los vectores, usted tiene, ¿no? El vector en coordenada rectangular, sí, que es un punto, nada más en un par ordenado. Por ejemplo, el 2,2, ¿ya? Ahí tiene una coordenada rectangular. Tenemos una coordenada polar cuando tiene un ángulo, ¿sí? Y un número y un ángulo, ¿sí? Si hacemos de pronto ahí comparación justamente con los ejemplos que usted tiene por acá, usted se va a encontrar justamente con algo parecido a esto, ¿no? Entonces acá, si usted observa, para este ejemplo, el primero que le dice F1, 3,3, aquí tenemos una coordenada rectangular, ¿sí? ¿Y a cómo me daba cuenta de ello? Porque tengo aquí, en este caso, un par ordenado, ¿no? Tenemos por aquí, lo que usted observa acá es dos números separados por una coma, nada más. Ahí estamos hablando de una coordenada rectangular, un par ordenado. ¿Qué tenemos también por acá? El otro ejemplo, para acordarnos un poquito de lo que son las coordenadas. Sí, tenemos por acá, en cambio, lo que es la coordenada polar. ¿Sí? Al hablar de la coordenada polar, en cambio, ¿qué es lo que tengo acá? Va a encontrar usted un número con una letra. En este caso, aquí la letra quiere indicar la unidad. Acá estamos hablando de 4 newtons. ¿Sí? Usted puede tener ahí 5 metros, 2 centímetros, cualquier unidad, ¿no? Número y unidad. ¿Y qué más tenemos por acá? El ángulo. Si usted observa, acá tenemos un símbolo, un cero ahí, encima del número. Entonces, estamos hablando ahí de que tenemos un ángulo. Entonces, cuando usted tenga un número y un ángulo, estamos hablando de la coordenada polar. Y finalmente, por acá tenemos otra de las coordenadas. En este caso tenemos acá la coordenada geográfica. ¿Sí? Cuando hablamos en este caso de una coordenada geográfica, sí, de igual manera, ¿no? Si observamos los datos, voy a tener un número y una letra, algo parecido a la coordenada polar, ya, pero lo que cambia es el segundo valor. Aquí usted va a encontrar los puntos cardinales, ¿sí? En este dato. Ya, en este caso, los puntos cardinales teníamos, era norte, sur, oeste y el este, ¿sí? Entonces, si usted encuentra esas letritas entre el ángulo, si el ángulo entre estas letritas, ahí estamos hablando de coordenada geográfica, es decir, teníamos acá los puntos cardinales. Entonces, ahí estamos hablando de los tipos de coordenadas que tenemos primero, ¿no? Acordándonos un poco de lo que hemos visto en clases anteriores. Coordenada rectangular, coordenada polar y coordenada geográfica, ¿sí? Y vamos en este caso a resolver este ejemplo. Si el ejercicio acá le pide encontrar la resultante y la dirección del gráfico mostrado en la figura, y el día de hoy en esta clase vamos a estar viendo primero el método gráfico, ¿sí? ¿Ya? Y luego vamos a estar viendo en este caso cómo resolvemos en cambio el método analítico. Entonces hoy vamos a estar resolviendo solamente por el método gráfico acá. Perfecto, entonces vamos a resolver acá el ejemplo. Listo. Entonces tenemos acá el ejemplo, ¿no? Entonces el ejercicio que por acá es justamente el ejercicio que tenemos ahí en la guía. Me dice acá en el ejemplo, me dice en este caso encontrar la fuerza resultante, es decir, la total, ¿sí? Y la dirección del gráfico mostrado en la figura, sabiendo que, ¿sí? Y tenemos acá los tres valores, ¿no? Recuerde lo que vimos hace un momentito. La primera es una coordenada rectangular, la otra una coordenada polar y la otra una coordenada geográfica, ¿sí? Y vamos a estar resolviéndolo acá en esta clase utilizando solamente el método gráfico, nada más, solo el método gráfico, ¿sí? Ya, entonces, como es el método gráfico, va a necesitar usted por ahí una reglita y un graduador, que es lo básico para poder acá realizar lo que son nuestros gráficos. Sí, entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento. Coge usted su regla y vamos a ubicarle acá, obviamente, en su hoja y vamos a graficar ahí el plano primero, ¿no? El plano X y el plano Y, o los ejes acá, ¿sí? Entonces vamos a ubicar acá. Vamos a graficarle acá el eje X
Ahora vamos a graficar por acá el eje Y. Y vamos a graficarle por acá nuestro eje Y. Ya, listo. Entonces, ahí tenemos el primer paso, por así decirlo, ¿no? Coge su reglita y en este caso escribe acá en este caso, los ejes, ¿sí? Entonces, por el momento tenemos por acá el eje X y tenemos por acá lo que es el eje Y, ¿sí? Y vamos a proceder a graficar ya nuestras fuerzas. Entonces, vamos a seleccionar la primera fuerza que usted tiene por acá, la que dice F1, ¿sí? Esa primera fuerza la vamos a graficar. ¿Ya? Vamos a irle poniendo acá con colores para identificar acá lo que son nuestras fuerzas. Vamos a colocarle entonces esta de azul. ¿Ya? Entonces vamos a graficarle primero esta fuerza. Entonces, ¿cómo graficamos una coordenada rectangular? Ubicando el punto nada más, ¿no? Entonces me dice, recuerde que acá la coordenada rectangular, ¿sí? Viene por definición, en este caso sería F1, sería X y Y. Esa es la definición para una coordenada rectangular, ¿sí? X y Y. ¿Sí? Por acá, ¿ya? Entonces, como tenemos X y Y, eso me querría decir acá que X vale 3, un valor, el primer valor que encuentro ahí, y Y también valdría 3. Entonces, vengo y grafico eso. Entonces, aquí, utilizando acá lo que es la hoja, tendríamos para X3, 1, 2, y acá tendríamos el valor de 3, ¿sí? Lo mismo para Y. 3 liñitas, 1, 2, y 3. 3 liñitas ahí, ¿sí? Entonces, unimos estas liñitas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo las unimos? De igual manera, usted selecciona su regla y vamos a graficarle ahí en este caso. ¿Sí? Entonces, me quedaría por acá la línea. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí con líneas entrecortadas, nada más. Perfecto. Y hacemos el mismo procedimiento ahora para la otra línea, ¿sí? Con esta de acá. Y le graficamos. Acá tendríamos la línea y vamos a graficarle aquí las líneas hasta que se corte con la otra línea que graficamos. Listo. Con eso ya tiene usted aquí graficado su punto. ¿Sí? Aquí tenemos un punto. ¿Ya? Y este punto resulta que viene a ser F1. ¿Sí? Ese punto de acá. ¿Ya? Vamos a hacer el último pasito, que en este caso es unir ese punto con el punto 0 de 0, 0 del plano. Entonces le ubicamos acá el punto 0, 0 del plano y le vamos a unir en este caso, sí, con ese punto. Acá. Listo. Y trazamos acá lo que es nuestra primera coordenada. Sí, permítanme acá un ratito. Esto vamos a acá. Ya, ahí sí. ¿Ya? Y unimos acá esos dos puntos. Listo, y con eso, ahora sí ya tengo aquí graficado nuestro F1. ¿Sí? Aquí le ponemos una puntita de flecha y con eso hemos graficado lo que es la primera coordenada. ¿Sí? La primera coordenada. Entonces vamos ahora a graficar lo que es la siguiente coordenada. Vamos a graficarle ahora la fuerza 2, en este caso que tenemos por acá. ¿Sí? Y esta fuerza 2, ya recordando acá un poquito la teoría, me decía que por definición, ¿sí? Esta tiene, en este caso, módulo y dirección. ¿Sí? Eso es lo que tiene en este caso esta coordenada. ¿Sí? Módulo y dirección. Ya, eso lo tiene esto por, digamos que por defecto, ¿no? Sí, por teoría. Sí, por teoría, módulo y dirección. Ya. Entonces, vamos a graficarle esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo grafico acá esta coordenada polar? Si la coordenada polar, primerito voy a graficar la dirección. ¿Ya? ¿Cómo grafico la dirección? Utilizando nuestro graduador, ¿sí? Entonces, vengo por acá,
Le ubico al graduador, recuerden lo que habíamos visto por ahí en las gráficas, ¿no? Para utilizar el graduador, ¿sí? La parte de acá abajo que teníamos del graduador, ¿sí? Esta parte de abajo, tiene que coincidir, en este caso, con el eje X, ¿sí? Y esta línea donde que está aquí el número 90 grados, tiene que coincidir con nuestro eje Y. Sí, eso habíamos dicho en este caso para poder utilizar el graduador. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar ese mismo criterio. Entonces llevo el graduador a esta parte, ¿sí? Le hago que coincida ahí la liñita roja con la base del graduador y los 90 grados con el eje Y. ¿Sí? Perfecto. Listo, entonces una vez que ya lo hacemos coincidir ahí, ¿sí? Vamos a sacar el graduador para graficar nuestro ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo grafico nuestro ángulo? Me dice 120. ¿Sí? Para que se observe, voy a utilizar acá también la regla. ¿Sí? Cómo vamos a ir midiendo el ángulo. ¿Sí? Entonces, acá la regla, si le ubico acá abajo, va a ser 0. Aquí voy a irle con el graduador. No, mira, aquí tiene un número de 10. ¿Sí? Aquí, mira, tiene un número de 10. Y así le voy moviendo a la regla hasta que coincida con el 120. ¿Sí? Entonces, si le voy moviendo, aquí tendríamos 10, acá 20, 30, 40, 50, así sucesivamente hasta llegar acá arriba a 90. Luego viene 110, 100, perdón, 100, 110 y acá tiene usted el 120, ¿sí? Ya, entonces, una vez que ya le ubicamos la regla ahí en los 120, ahí vamos a trazar la línea, ¿sí? En este caso, ¿cuál línea? El módulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el módulo? Me dice 4, ¿sí? Entonces, como es 4, ya, por el momento le quito de aquí al graduador, ¿sí? Y voy a trazarle acá, en este caso, la línea. ¿Ya? Entonces, vamos a trazarle acá la línea. En este caso vendría a decir, dice desde 0. Y como me dice 4 newtons, voy a utilizar la escala de la regla, ¿sí? Y le vamos a llevar aquí hasta 4. Pues venimos hasta acá. Perfecto. Hasta ahí está el número 4. Y con eso ya hemos graficado lo que es nuestro segundo vector, ¿sí? Y aquí le colocamos una puntita de flecha nada más. Y aquí le vamos a escribir, en este caso esto vendría a ser F2, ¿sí? Y con eso tenemos ya graficado nuestra segunda coordenada, en este caso la coordenada polar. Perfecto, entonces continuamos ahora con el siguiente vector, ¿sí? Nos venimos acá al siguiente vector, el siguiente es F3, ¿sí? Y este de acá también tiene acá una coordenada, en este caso una coordenada geográfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la coordenada geográfica? A ver acá por definición, la coordenada geográfica de igual manera tiene módulo y en este caso rumbo, ¿sí? La diferencia ahí con la coordenada polar acá, ¿no? Entonces módulo y rumbo. Vamos a poner esto un poquito más grande y le vamos a cambiar acá el color. Listo, entonces va a tener acá módulo y rumbo en este caso, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo graficamos de igual manera una coordenada geográfica en la cual tiene módulo y rumbo? De igual manera vamos a utilizar por acá un graduador, ¿ya? Y en este caso, el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a hacerle coincidir la base del graduador con el eje X, que tenemos acá, y los 90 grados con el eje Y, ¿sí? Y ahora, como acá tenemos puntos cardinales, en este caso es el sur, el este, entonces voy a ubicar primero también acá nuestros puntos cardinales. Entonces, ¿cuáles serían estos, en este caso, estos puntos cardinales? Me dice el norte, y el norte vendría acá arriba, en el eje Y positivo, norte. Por acá tenemos el sur en la parte de abajo de Y negativo, ¿sí? Oeste, que vendría a ser en la parte izquierda del eje X, y el este, ¿sí? En la parte positiva de las X, ¿sí? Ahí está ubicado los puntos cardinales norte, sur, oeste y el este, ¿sí? Como me dice sureste, si ustedes observan, va a estar el vector ubicado en esta parte de aquí, en este cuadrante. Sí, ahí está el sur y acá está el este. Entonces, en todo ese cuadrante va a estar ubicado acá lo que es esta coordenada, ¿sí? Entonces, ¿cómo le grafico eso? Ya acá tiene usted el graduador, entonces lo único que va a hacer al graduador es darle la vuelta. Le gira, ¿sí? Hasta que coincida con la parte de acá abajo, ¿sí? Y listo.
Ya, con eso usted ya graficó acá lo que, mejor dicho, utilizó el graduador para utilizar lo que son los cuadrantes. Ya, una vez que ya tiene usted realizado acá lo que son los cuadrantes, ¿sí? Venimos a graficar la coordenada. Entonces voy a ubicarle acá la regla. Sí, vamos a verle por acá la regla. Sí, vamos a hacerle coincidir acá con el punto 0. ¿Ya? Y aquí vamos a de igual manera ir utilizándola, haciéndole girar a la regla, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos girar a la regla? ¿Ya? En este caso, como me dice sur, ya mucho ojo, me vengo con la regla, me ubico acá en sur, recuerde que sur está acá abajo, ¿ya? Y desde aquí vamos a hacerle girar a la regla. ¿Cuánto? Sí, vengo al ángulo, me dice 35 grados, entonces voy contando. Recuerde, cada liñita que usted encuentra aquí, si en el graduador vale 10. Si aquí ya viene con una numeración, no está 100, 110, 120. Ya, pero usted puede utilizar acá cada una de estas liñitas de 10 en 10. Como estamos iniciando con la regla en la parte de abajo, eso me indica que aquí donde usted encuentra el valor de 90, aquí va a ser 0 grados. ¿Sí? Entonces va 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente. Entonces usted puede utilizar el graduador y los valores a su conveniencia, ¿no? En este caso nos conviene utilizarlo así, ¿ya? Entonces vamos a borrarle esos números que están por acá y vamos entonces a graficar. Listo, entonces aquí sería 0, aquí sería 10, 20, 30 y si usted observa el ángulo es de 35, entonces 35 sería justo en esta línea de aquí. Listo, le ubico ahí a la regla, le quito por un momento al graduador y aquí voy a medir el módulo. ¿Cuánto me dices del módulo en la fuerza? Si usted observa acá me dice 5 newtons, es decir, 5 valores en la regla. Entonces vengo acá a la regla y grafico 5 acá, 0, 1, 2, 3, 4 y llego hasta el 5. ¿Sí? Y con eso usted ya tendría acá graficado su segunda coordenada. En este caso, por acá solamente le ponemos una punta de flecha. Y con eso, ¿sí? Ya tiene usted acá, en este caso, F3. Y le vamos a escribir por acá lo que es F3. ¿Sí? Con eso ya tenemos graficados nuestros, en este caso, nuestros 3 vectores. Ya, listo, entonces, con esto ya una vez que hemos realizado, vamos a proceder acá justamente ya recién a responder la pregunta, ¿no? Me dice encontrar la fuerza resultante y la dirección del gráfico. Entonces vamos a encontrar primero la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta fuerza resultante? Usted va a empezar a sumar de manera gráfica, ¿sí? En este caso, las componentes o las reglas que digamos que tiene usted por acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta partecita? Vamos a utilizar acá lo que es el método, en este caso del paralelogramo. Si recuerden, por ahí habíamos visto el método del paralelogramo y el método del triángulo. Entonces, ¿qué me decía el método del paralelogramo? Sí, vamos a ir sumando acá de 2 coordenadas en 2 coordenadas. Entonces, vamos a ir escogiendo las coordenadas en orden. Entonces, vamos a escoger acá la F1 y la F2, ¿ya? Entonces, ¿qué me decía perdón, el método del paralelogramo? ¿Sí? Ya me decía que vamos a copiar los vectores en cada punta de cada vector. Es decir, voy a copiar F1 y le voy a ubicar en F2. Luego copio F2 y lo ubico en F1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya va a coger usted su regla. Ya, y vamos a copiar primero F1. Ya con su regla le ubica en la dirección acá de F1. Y una vez que ya está la inclinación de la regla de esta manera, usted le arrastra la regla y le ubica aquí su regla 0 en la punta del vector de color verde. Le ubicamos acá este vector y trazamos ahí esa línea. ¿Ya? Como este vector está de color azul, vamos a ponerle la misma línea. Y vamos a trazar aquí líneas entrecortadas aquí, ¿no? Para identificar que estamos copiando el vector nada más. Y vamos a trazarle aquí algunas líneas por ahí. Listo. ¿Sí? Entonces, con eso ya hemos copiado el vector. Repito, viene usted con su regla, ¿sí? Viene, se ubica acá en el vector F1, ¿sí? Le ve que su regla esté con la misma inclinación, ¿ya? Y una vez que esté con la misma inclinación, esta regla viene y le trae acá a F2, ¿sí? Y le copia. Nada más. Ahí está copiado F1. Le traza las liñitas para indicar que está copiado. Vamos a hacer el mismo procedimiento ahora con F2. Entonces vengo acá
inclino la regla hasta que coincida con el vector de color verde, ¿sí? Una vez que ya coincide ahí, perfecto. Ahora esto le arrastro hasta, ¿sí? F1. Ya le arrastramos ahí a la regla y trazamos ahí la línea ahí en este caso. A ver, ahí listo. Y trazamos en este caso ahí la línea. ¿Listo? Le colocamos aquí líneas entre. ¿Sí? Y una vez que ya ubicamos esas dos líneas, ¿sí? Voy a sacar una primera resultante, ¿sí? Esta resultante va a ser el resultado de sumar F1 y F2. ¿Ya? ¿Cómo saco esa resultante? Ya vengo de igual manera acá con la regla, lo ubico acá en 0 y le uno con el punto, ¿sí? Que se interseca entre esa línea entrecortada azul y la línea entrecortada verde. Es decir, este punto de aquí. ¿Sí? Aquí si usted observa, ahí estamos poniéndole un puntito de color rojo. Ya, este puntito es el que me interesa. Ya, entonces, ese punto es el que vamos a unirle. ¿Ya? ¿Con cuál punto? Con el punto 0 del plano. Entonces, vengo con la regla, le inclina usted ahí a la regla hasta que se une el punto 0 con este punto. Perfecto. Ahí. Y trazamos, en este caso, nuestra línea. Ya, en este caso acá me quedaría la línea desde aquí hasta el punto. Listo. ¿Sí? Y con eso usted tiene aquí sumado. Mucho ojo. Esta resultante que usted tiene aquí, ¿sí? Va a ser, vamos a colocarle aquí un R1, ¿sí? Y esto va a ser igual, ¿ya? A la suma, en este caso, de F1 con F2, ¿sí? Aquí recién he sumado dos vectores por el momento. F1 más F2, ¿sí? Hasta aquí hemos sacado una primera resultante de sumar estos dos vectores, ¿sí? Pero el ejercicio lo que me pide es sumar los tres. Entonces vamos a ver el siguiente paso, ¿sí? Para poder sumar estos tres vectores. Por el momento están sumados dos vectores. Ya, una vez que ya hemos hallado este valor de R1, ¿sí? La primera resultante de sumar estos dos vectores, voy a sumarle ahora el tercer vector. ¿Ya? ¿Cómo le sumo este tercer vector? Utilizando R1 con F3. Sí, mucho ojo, R1 con F3. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar acá el mismo procedimiento que hemos hecho para sumar estos dos vectores. Entonces, vengo con la regla, ¿sí? Me ubico, vamos a ubicarnos primero acá en el vector amarillo, en F3. Ya, le inclino acá la regla hasta que coincida con la liñita de color amarillo ahí. Perfecto. Una vez que coincide ya la línea con ese vector, ¿sí? Esta regla, si esa inclinación de la regla, la llevo a la punta del vector negro, ¿sí? Que en este caso vendría a ser la resultante 1. ¿Ya? Y ahí trazo la línea. ¿Ya? De igual manera acá líneas entrecortadas acá. ¿Sí? Vamos a trazar acá la línea. Trazamos estas líneas entrecortadas por acá. Voy a alargarle un poquito más a la regla. Y seguimos acá alargando la línea. Listo. Ya, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el vector de color negro. ¿Sí? Con el vector de color negro, con la resultante. Si vengo acá, le ubico a la regla en 0. ¿Sí? Vamos ahí, listo. Y le inclino a la regla hasta que coincida acá con el vector de color negro. Listo, ahí coincide ya la regla con el vector negro. Entonces, una vez que ya la regla está inclinada con el vector de color negro, le llevo a la punta, ¿sí? Acá de F3, del vector de color azul. Y trazo ahí de igual manera la línea, ¿no? Entonces, trazo líneas entrecortadas para indicar que estoy copiando ahí el vector. Entonces, trazo acá las líneas entrecortadas hasta que se corte con el vector, o en este caso con las líneas de color amarillo que le pusimos entrecortados. Listo, entonces una vez que ya se cortan, si usted observa acá nuevamente, ¿sí? Acá se forma, acá miren, un punto de corte entre la línea amarilla y la línea negra, y ese punto de corte voy a unirle con el punto 00 acá del plano. Entonces llevo la regla acá al punto 0 y uno estos dos puntos. Listo.
Entonces, esta línea que vamos a colocarle en este momento, ¿sí? Resulta que es nuestro vector resultante de la suma de los tres, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle una puntita de flecha, ¿sí? Y esto me indica esta resultante de aquí, que acabamos de sacarle, esta de color rojo. Sí, resulta que va a ser la resultante total, le vamos a poner solo R, que vendría a ser igual, en este caso, de sumar R1 más F3, ¿sí? R1, en este caso, más F3, ¿ya? Pero si usted observa acá, dentro de lo que es R1, ¿sí? R1, usted observó acá que en teoría me dice acá, permítame un momentito, le pongo bien esto, a ver, sería acá, entonces R, para ver si estamos sumando nada más los tres, entonces quedaría igual. Aquí me dice R1, pero si usted observa R1, habíamos visto anteriormente que era la suma de F1 más F2, entonces aquí me quedaría R1, en este caso sería F1 más F2, ¿sí? Que vendría a ser R1, y continúa acá con la ecuación. En este caso, la siguiente parte de la ecuación era más F3. Entonces, si usted observa, hasta aquí ya hemos sumado los tres vectores de manera gráfica, ¿sí? Ya hemos sumado F1, F2 y F3, ¿sí? Entonces, como vemos, acá hemos ya resuelto la suma, en este caso, de los tres. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos sacado acá la parte gráfica, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿sí? Permítanme un ratito, vamos a borrar esto de acá que ya no nos sirve. Ya, esta partecita de acá. Esta línea de aquí también que no nos sirve. Listo. Entonces, ¿cómo saco acá cuánto vale el módulo y cuánto vale, en este caso, la dirección? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Coge usted su regla, ¿sí? Viene usted acá a la parte de 0, 0, ¿sí? Y con su regla va a medir cuánto vale esta línea roja, esta liñita roja, con su regla. Entonces, aquí si usted observa, aparentemente nos está saliendo un valor de 4.5, ¿sí? De 4.5, ¿ya? Entonces, vamos a escribirle acá. Sería R es igual, ¿sí? Y escribimos acá, ¿sí? El módulo, siempre vamos a escribirlo esto en una coordenada polar. El módulo, que vendría a ser en este caso 4.5 newtons, punto y coma, y vamos a ver acá el ángulo, ¿ya? ¿Cómo mido el ángulo? Sí, vengo ahora con el graduador. Si recuerde lo que vimos, cómo utilizar el graduador, me decía que la parte de abajo del graduador le vamos a hacer coincidir con el eje X. Listo, ¿ya? Y ¿cómo sé cuánto es el ángulo? Entonces voy a observarle aquí en el graduador mismo. ¿Ya? ¿Cómo le observo? Nuevamente utilizo acá la regla, ¿ya? Y vamos a ver aquí con qué ángulo coincide. Entonces aproximadamente, recuerde, aquí sería 0, 10, 20, y voy a hacerle coincidir con la línea roja a ver hasta dónde me da. Hasta ahí aproximadamente, ¿sí? Aparentemente aquí estaría 20, 25, 26, más o menos unos 27 grados, ¿sí? Entonces aquí le colocamos los 27 grados, ¿sí? Ya, los 27 grados. Permítanme ver acá. Ya, listo. Entonces aquí tiene usted ya la resultante, digamos, acá, ¿no? Obviamente acá le vamos a poner el símbolo nada más de grados, ¿sí? Acá, 27 grados. Y con eso tiene usted ya acá resuelto el ejemplo, ¿no? Entonces con eso queda ya resuelto totalmente el ejemplo. Ya la resultante ha sido de 4.5 newtons con 25 grados. Y con eso queda ya sacado nuestra resultante de la suma de los tres. Entonces mucho ojo con eso. Su tarea, sí, copiar nuevamente este ejemplo en una hojita, realizando todos los pasos que hemos hecho acá para que le salgan los mismos valores. Esa va a ser su tarea de esta semana.